Buenas tardes. En esta etapa de este módulo referido a la evaluación del paciente politraumatizado, vamos a definir los objetivos. Vamos a ver lo que es la definición de la evaluación prepaciente, investigamos el uso de la evaluación primaria, evaluación global, evaluación primaria y secundaria, identificamos las lesiones potencialmente letales, mortales y no letales en su manejo en la escena, que es el momento en que nosotros vamos a trabajar con el paciente en el prehospitalario, donde no debemos tener un tiempo superior a 10 minutos. Definimos el transporte y los cuidados definitivos en donde se realizarán de este paciente politraumatizado. La evaluación decimos que es ciencia y es arte. Es ciencia porque lleva un conocimiento científico, una lectura previa, una preparación teórica, y es un arte porque es un trabajo artesanal, se realiza con las manos, con nuestros sentidos. Se establecen pautas en la evaluación del paciente politraumatizado envuelto en un tipo de incidente vehicular, o ya sea la escena en la cual se encuentra este paciente. Para ello debemos estar atentos a nuestros sentidos. La evaluación la realizamos a través de estas tres palabras que dicen ahí: escuchar, mirar y pensar. En el escuchar es escuchar y oír el paciente. Mirar es observar en profundidad. Pensar y analizar qué lesiones potencialmente puede llegar a tener este paciente de acuerdo a la evaluación que nosotros realizamos a través de las cinemáticas del trauma. Un gran sabio escribe esta frase que dice: el que sabe lo que busca, entiende lo que encuentra y previene lo que está por suceder. La contrafrase de esto es: el que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra y no previene lo que vendrá. No prevenir lo que vendrá significa la descompensación del paciente y su subsecuente muerte, que es lo que nosotros no queremos que nos pase. La evaluación inicial tiene 4 momentos que comienza desde la historia del evento, cómo se produjo ese evento, qué llevó, qué sucedió para que se produzca este incidente. El paciente tuvo una descompensación clínica dentro del vehículo que llevó a que suceda este incidente. Fueron fallas mecánicas, fallas del vehículo. Fue falta de protección en la realización en un trabajo en altura. Fue un descuido. A eso se refiere a lo que es la historia del evento, lo que llevó a que esto suceda. Luego el mecanismo lesional, el mecanismo de lesión, con qué pegó, qué fuerzas estuvieron involucradas. Luego la evaluación del paciente a través del ABCD. Y luego, cerrando todo esto, se debe realizar una historia clínica prehospitalaria donde se deben describir todos estos puntos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Qué tipo de impacto se produjo? ¿Qué parte del cuerpo fue la que golpeó primero? ¿Cómo fue el traspaso de energía para que se produzca este mecanismo lesional? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Qué procedimientos realicé en esa escena? ¿Cómo abordé a este paciente? ¿Qué elementos se utilizaron para la compensación de este paciente o inmovilización? Todo eso hace referencia a la historia clínica del evento, donde debe estar toda la información del suceso. Recuerden que lo que no está escrito no está dicho, por eso es fundamental que quede plasmado en un papel las actuaciones que nosotros realizamos en ese momento, porque por ahí podemos ser citados por la justicia 1 o 2 años después para poder fundamentar una actuación que se hizo, y si no hay registro escrito es muy difícil poder acordarse en el transcurso de cierta cantidad de tiempo. Es más, cuando uno trabaja en prehospitalario, que no tenemos solamente una salida al año, tenemos varias, entonces es complicado, por eso debe ser plasmado, y a nivel legal es lo que nos justifica y lo que nos protege, lo que nosotros hayamos escrito. En prehospitalario se dice que tenemos 10 minutos de platino.
que hace referencia a una hora dorada. En las próximas filminas irán saliendo unos relojitos que ahí se los iré explicando mejor. Los 10 minutos de platino son los 10 minutos que yo tengo para trabajar con el paciente politraumatizado en el lugar de la escena, en el incidente. Una vez que yo llego al lugar de la escena, se pone este cronómetro en cuenta regresiva de 10 minutos que son fundamentales para poder abordar, tratar, compensar y tras empezar el traslado de este paciente a una institución con mayores recursos para que puedan dar los cuidados definitivos. A eso se refiere los 10 minutos, por eso está remarcado ahí en color amarillo, que son desde que yo arribo a la escena, llego y empiezo a trabajar hasta el momento que salgo de la escena. Son 10 minutos que son los 10 minutos de platino. ¿Qué es lo que hago en esos 10 minutos de platino? ¿Qué es lo que debo realizar? Primero es la evaluación prepaciente, que es la que determino en 15 segundos, tomando cualquiera de sus manos, ya sea derecha o izquierda, poniendo mis dedos sobre donde pasa la arteria radial y verificar solamente si tiene pulso. No, en este momento, en esta etapa, no es necesario estimar su frecuencia cardíaca, solamente saber si tiene pulso. Si tiene pulso radial, me habla que ya tengo un paciente que tiene una tensión arterial sistólica, una máxima, de más de 80 milímetros de mercurio. Está bajo, no sé en realidad con precisión cuál es su tensión arterial, pero ya teniendo ese pulso, estimo que tiene más de 80, la máxima, mínima no puedo calcularla. Entonces coloco mi mano, controlo el pulso, una mano en la frente sosteniendo al paciente para que no se mueva y debo hablarlo, debo llamarlo, debo mirar, observar, debo escuchar la respuesta de este paciente. El paciente puede estar inconsciente, pero respira, o sea que veo el ingreso de aire a sus pulmones a través de la elevación de la cavidad torácica. Si el paciente no tiene pulso, no respira, no se mueve, no tose, no tengo señales de vida, ese paciente está muerto. Triste y feo decirlo, pero cuando me encuentro involucrado en un incidente con múltiples víctimas, donde tengo 3, 4, 5 víctimas más, no puedo perder tiempo en la reanimación de un paciente, porque cuando me dé cuenta no voy a tener solamente un muerto, sino que voy a empezar a sumar más. Por ello es fundamental la evaluación prepaciente, que no me va a llevar más de entre 10 y 15 segundos la evaluación de este tipo, que simplemente es para saber si tengo paciente o no, si está vivo o está muerto. Todo este suceso de evaluación prepaciente parte de una situación principal que se las vengo recalcando desde la primera instancia, haciendo todo el hincapié en la seguridad de la escena. Seguridad, escena, situación. Es lo primero que evalúo antes de bajarme del vehículo. Voy viendo todo el panorama que tengo antes de llegar al paciente. Seguridad, escena, situación. La escena es segura para mí, para mi tripulación, para el paciente. Los recursos que yo llevo son suficientes o hace falta que vengan más unidades o otros servicios de asistencias para el aseguramiento de la escena. Y luego, en esa etapa es la etapa que cuando les hablo si mi recurso es suficiente, es que va a haber muchas víctimas, el triage. Y luego cinemática, saber qué fue lo que pasó, qué fuerzas estuvieron involucradas y tratar de predecir el patrón lesional que tiene cada paciente. En la evaluación primaria del paciente, ahí es donde hacemos la evaluación global de 15 segundos y una en profundidad de no mayor a 3 minutos, donde evalúo el A, el B y el C. El A es control de columna cervical y manejo de la vía aérea. Solamente si entra y sale aire, si está obstruida, hay secreciones, hay sangre, hay vómitos, es el pasaje donde va a entrar el aire, que debe estar limpio, no debe estar obstruido. El manejo de la ventilación,
Si tengo una buena ventilación, ambos campos pulmonares están simétricos, están iguales, tengo la misma entrada de aire, o aquí fue donde yo descubro si este paciente tiene alguna complicación respiratoria o cardíaca, que puede tener un neumotórax simple o hipertensivo, puede tener este paciente un hemotórax, sangre en espacio pleural, puede tener complicación de un hemoneumotórax, aire y sangre en espacio pleural, puede tener un taponamiento cardíaco a través de que el paciente esté involucrado en una contusión cardíaca, en un golpe muy fuerte en el centro del pecho. El paciente puede tener una herida soplante, una herida abierta donde esté comprometido pulmón. Son patologías que matan al paciente en tórax. Y el C corresponde a la circulación. Buscar fracturas, deformidades, compromiso vascular y arterial. Aquí donde busco las hemorragias, todas las heridas internas y externas. Todo esto va a ser predeterminado en base a la cinemática. Y la evaluación del paciente debo mirar, observar, tocar cada parte del cuerpo y sentir la deformidad, sentir la sangre, sentir si respira. ¿Ok? Luego hago un stop, un parate, y clasifico a este paciente en crítico o no crítico. Si el paciente es crítico con riesgo de muerte inminente, inmovilizo al paciente y es trasladado al centro de trauma. El centro de trauma que recibe este paciente debe tener habilitado un quirófano y traumatólogo y cirujanos las 24 horas. Por eso debo elegir muy bien a la institución donde este paciente va a ser derivado. Si este paciente, al realizar esta evaluación global de 15 segundos, hacer el ABC en profundidad, detecto que no es un paciente crítico, tiene lesiones menores, no tiene complicaciones, realizo en el lugar de la escena la evaluación secundaria, que es una evaluación bien en profundidad, cefalocaudal. Cefalocaudal se llama que es una evaluación de cabeza a pie completa. Aquí ya tomo la tensión arterial, temperatura, oximetría, puedo detenerme a examinar muy bien cada región del paciente. Si al cabo de yo realizar la evaluación secundaria encuentro alguna situación que compromete la vida del paciente o una complicación grave, quiere decir que me he saltado algunos pasos de la evaluación primaria que no fueron detectados. Este es un error gravísimo, porque todas las condiciones que ponen en peligro la vida deben ser detectadas en la evaluación primaria. En la evaluación secundaria no puedo encontrarme con una situación de riesgo para el paciente. Entonces, en la evaluación primaria decido si el paciente es crítico o no crítico. Si es crítico, inmovilizo y transporto. Y en el transporte, en el transcurso de la derivación de este paciente, voy a realizar en paralelo la resucitación con fluidos y ahí voy a tomar signos vitales y hago la evaluación secundaria en el traslado, en el transporte del paciente. Si el paciente en el lugar de la escena no es crítico, realizo en el lugar de la escena la evaluación secundaria. ¿Ok?